Queridos amigos, gracias una vez más por visitar al canal. Por favor, déjenos un like si gusta y suscríbase también si le parece bien, para no para un fin lucro, porque pues nosotros no estamos haciendo dinero para subir estos audios, simplemente estamos apoyando la predicación de la palabra, compartiendo para ayudar a personas que necesiten de alguna ayuda espiritual y no estamos ahí, o algún ánimo. Pues los videos están hechos, están editados para cualquier tipo de problema, pero siempre y cuando también usted tiene que comunicarse con Dios. El título del pequeño tema es Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna, y hay un texto que se encuentra en Juan 6, 61 al 68. Son como 9 versículos que hay que leer y no voy a leer todo, pero yo los invito a que ustedes lean, porque es muy largo y no tenemos mucho tiempo. Solamente tenemos de 10 a 15 minutos. Empezamos con los versículos que dice así. Nomás voy a leer uno, dos, tres o uno. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Es una pregunta. Siguiente pregunta: pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El 63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí nada más vamos a dejar palabras de vida eterna. Por eso está basado en este versículo, en estos versículos, porque el título es Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Y pues, ¿de quién es la palabra? Pues es del Hijo de Dios y del Padre. ¿Y quiénes son los que dan vida? El Padre y el Hijo. Por lógica, por juicio, que si nosotros nos acercamos y hacemos la voluntad del Padre y del Hijo, nosotros vamos a tener vida eterna y vamos a tener vida para siempre. Preguntó a los discípulos si querían dejarlo. ¿Cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Las palabras de Pedro acerca de la vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Una concentración de fraseología sobre la vida eterna aparece en Juan 6. En el contexto de la alimentación de los 5,000, que está en Juan 6, 27, dice así. Creo que sería bueno leer la palabra de Dios en forma de contexto y sin dar tanta explicación porque no tenemos tiempo, pero yo quiero que ustedes analicen lo que dicen, simplemente lo que dice la frase. Dice: trabajad. Dice Juan, Evangelio de Juan 6:27, dice así: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. También está otro texto en el Evangelio de Juan 6:40 y dice así: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué lindo, ¿no? No vamos a dar explicaciones, simplemente ocupe el juicio, analice toda la frase completa. No vamos a estudiar palabra por palabra, eh, sino vamos a ir simplemente entendiendo en forma de contexto los textos. También hay otro pasaje que está en Juan 6:47, dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. También hay otro pasaje en Juan 6:54, Evangelio de Juan 6:54, dice así: el que come mi carne y bebe mi vida o bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso. Otro pasaje en Juan, Evangelio de Juan 6:68, dice así: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú sabes, tú tienes palabras de vida eterna. Repito otra vez. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo, ¿no? Las palabras de Pedro.
Tú tienes palabra de vida eterna. Y pues con esto confirmamos el tema sobre palabras de vida eterna, que es el pequeño tema es palabras de vida eterna. Ya confirmamos testimonio de los apóstoles, testimonio de los discípulos, confirmando al Hijo de Dios como el único que se encuentra la vida. No en el filósofo, no en el pastor, no en el ministro, no en el jefe, algún jefe eclesiástico como el Papa de Roma, o en algún pastor que usted conoce que es muy consagrado, tal vez usted lo ve muy consagrado. No se encuentra en todos estos conocimientos, la vida eterna, la vida, la vida posterior de un ser humano después de morir, se encuentra solamente en Cristo Jesús, en el Padre. Solamente en ellos, nadie más. Y Jesús dice que Él es el pan de vida, Juan 6:35, lo que significa que su vida, su muerte y su resurrección son la fuente de la vida eterna de la salvación. La expresión vida eterna y sus equivalentes aparecen al menos 17 veces en el Evangelio de Juan. No se refiere allí a una existencia espiritual, a formar parte de un ser eterno o a algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual. Y a la vida sin fin cuando regrese nuestro Señor, así como Jesús se hizo carne, la resurrección, la que Él habla, ocurre en el tiempo, en el espacio, en un cuerpo material. Es una resurrección de entre los muertos, una renovación de la vida que una vez tuvimos en el Edén. Pregunta: ¿cómo recibimos la vida eterna? Hay muchos pasajes aquí. Probablemente es importante leerlo porque pues es la palabra de Dios. Entonces la pregunta era, ¿cómo recibimos la vida eterna? Vamos a leerlos. Ya llevamos aproximadamente 7 minutos. Empecemos. Evangelio de Juan 3:15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Evangelio de Juan 6:40, Evangelio de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. Evangelio de Juan 6:47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 8:31. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 12:46, Evangelio de Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Evangelio de Juan, el último versículo. Evangelio de Juan 20:31 dice así: pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, gloria a Dios, en el nombre, en su nombre. Solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir, porque pues no lo tenemos en presencia, no lo vemos, no habla con nosotros, no platica, pero solo por la fe creemos
que es el Hijo de Dios, el que apareció casi hace 2000 años, es el Hijo de Dios. Cuando Jesús preguntó a Pedro si él también se iría, su respuesta fue: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Está en Juan 6:68. Esa declaración resume la esencia de la salvación, cómo se la alcanza. Esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se alcanza. No procede de la filosofía, de la historia ni de la ciencia, es decir, de las disciplinas humanas. Siempre acuérdense una cosa, que toda ciencia, todo conocimiento, todo libro, todo dicho, cualquier cosa que usted oiga que venga de un ser humano, no importa que sea un filósofo, psicólogo, licenciado, doctor, presidente, un buen presidente, cualquier dicho que viene, no tiene salvación, no tiene vida eterna, porque es humano y es perecedera. Pero todo lo que venga de Dios, cualquier palabra que viene de Dios, que viene del Señor Jesús, ahí está la vida eterna. O sea que fuera del Hijo de Dios, fuera de Dios, nada nos salvará. Así que nos conviene acercarnos a Dios, nos conviene acercarnos al Padre, al Hijo, pedirles perdón. No importa dónde está usted. Probablemente usted está en un lugar como por ejemplo en el bar, el hombre en el bar tomando con mujeres, no importa. Así como está en el bar sentado con dos, tres mujeres o con una mujer, con las bebidas alcohólicas, desde ahí ore a Dios y dígale que está en pecado, pero que usted quiere acercarse a la vida, quiere tener vida eterna. Y si es una mujer, se encuentra en pecado, no importa el tipo de pecado que se encuentra la mujer. Desde ahí, en el momento en que está en el pecado, está haciendo el pecado, háblale a Dios. No espere cuando no está haciendo el pecado. Hable con Dios en el momento que usted siente, aunque esté en el pecado, y dígale que usted quiere dejar de hacer eso. No espere estar bien. Ve, Dios vino por pecadores, Dios vino por gente que está enferma, no vino por gente que está saludable. Por eso debemos de hacer las cosas tal como son. Quien puesto que posee vida eterna. ¿Quién posee la vida eterna? Pues Cristo. La ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta al Espíritu Santo. No se olvide que también tiene que existir, tiene que influenciar el Espíritu Santo para necesitar del Señor Jesús, para necesitar de Dios. O sea, si usted siente una vocecita que le dice que no anda bien y que necesita acercarse a Dios, ese es el Espíritu Santo. Si usted siente que algo le está molestando la conciencia, ese es el Espíritu Santo. Queridos amigos, gracias una vez más. Tengan ustedes un buen día. Hasta pronto. Y ahí seguimos en nuestros temas en el futuro. Gracias. Hasta pronto.